Buenos días, profe. Mi nombre es Armando Saumet del grado décimo y hoy te vengo a exponer sobre la historia de la gimnasia. Vale, esta disciplina pues es una disciplina deportiva olímpica que pone a prueba las capacidades físicas del ser humano, tales como lo son el equilibrio, la fuerza, la resistencia, la agilidad y la flexibilidad, es decir, nuestras cualidades físicas. Se trata de una disciplina deportiva más practicada del mundo, ya que esta tiene diferentes acepciones, tanto como son la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, la gimnasia aeróbica, la acrobática y entre otras. Cada uno que con un enfoque diferente en lo que tiene que ver con las cualidades físicas, también un conjunto de reglas diferentes, técnicas y herramientas de apoyo diferentes. El término de la gimnasia proviene de un término griego que deriva de la palabra desnudo, ya que antes los atletas ejercitaban sin ropa. Esto pues ya no es esto, como ya es una medida de la antigüedad, ya no se está viendo en esta disciplina deportiva. La historia de la gimnasia comienza en la antigüedad, donde la cultura griega devota la actividad física como parte de su idea de condición óptima del ser humano. Es decir, que cada ser humano debe pues realizar una actividad física apropiada. Entonces, en ese momento las actividades gimnásticas están reservadas a los atletas masculinos, ya que antes en la antigüedad había lo que era que le daban todos estos temas de esfuerzo, de esfuerzo físico, se lo daban a los hombres, ya que los consideraban mucho más fuertes y apropiados para esto que las mujeres. Las mujeres por lo general se quedaban antes en la casa cuidando a sus hijos o en el hogar, haciendo actividades como el aseo y cosas así. Eran amas de casa. También los griegos formaban un tipo como si fueran las olimpiadas, pero para ellos es como si fueran las olimpiadas, pero no lo eran ya, pero sí eran pues muy importantes para ellos, ya que eran conservadores de los dioses del Olimpo, ya que estos antes antes eran una religión politeísta, en especial los griegos, que creían en dioses griegos tales como Zeus, como Poseidón. De allí nacieron las actividades deportivas que luego desarrollaron identidad propia, tales como el boxeo, la lucha y el atletismo. También los romanos, también como son herederos directos de Grecia, también recibieron la gimnasia, junto con la equitación, la marcha y otras actividades que se vinculaban con lo militar. Esto se debe a que, ¿por qué con lo militar? Porque antes entrenaban a los jóvenes, a los jóvenes adolescentes, para prepararlos para la guerra, pero a través de la gimnasia. ¿Por qué? Porque la gimnasia era como abarcaba esfuerzo físico y en general abarcaba muchas cualidades físicas, tantas como las antes mencionadas, la agilidad, la fuerza, la resistencia. Fue como importante era importante en esa época para que los jóvenes dotasen de físico, de actividad física, para aumentar su resistencia. Esto lo transformaron en ejercicios circenses, que luego dieron pie a enfrentamientos entre gladiadores. En cambio, otras culturas antiguas como el Egipto y la China sí valoraban el ejercicio atlético. Y esto se ve más que todo en los restos que quedaron de jeroglíficos y papiros. La gimnasia en la Edad Media se dio mediante el tumbling o gimnasia de trampolín, que fue una de las disciplinas gimnásticas supervivientes a lo largo del todo medioevo. Que fue un periodo
donde se dio bastante lo que es la impronta religiosa en el occidente, en la que el cuerpo y sus necesidades fueron desvaloradas en productivo del alma eterna. En este periodo de la Edad Media dominaba lo que era la iglesia, sobre todo, pues esta tenía un gran poder, casi igual que los nobles, porque recordemos que en la Edad Media se utilizaban eran los estamentos sociales. Entonces venía el rey, creo que era la burocracia y la iglesia. Es decir, que la iglesia tenía cierto poder, y es más, como ya no utilizaban tanto sus aptitudes físicas, más bien las del alma, los cultos, así, porque como la iglesia al tener tanto poder, pues lo que hacían era que la iglesia quemaba vivos a los que tenían opiniones diferentes, pues a la iglesia, ya que decían que eran herejes. Gimnasia en la actualidad. Bueno, en la gimnasia en la actualidad se menciona esta disciplina en un libro publicado en el siglo XV, que fue por el acróbata y equilibrista italiano Arcangelo Tuccaro, que falleció en 1602. El libro es titulado Diálogos sobre el ejercicio de saltar en el aire. Tuccaro fue un acróbata y equilibrista italiano que estuvo al servicio del emperador Maximiliano II de Habsburgo y del rey Carlos IX de Francia. En el siglo XVIII, el filósofo Jean-Jacques catalizó una profunda reforma en la educación europea de la época. Así, la gimnasia comenzó a revalorarse en el occidente, y fue especialmente importante en Alemania, donde se abrieron escuelas llamadas Philantropinum, en las que se fomentaban las actividades gimnásticas al aire libre. El que dirigió una de estas escuelas fue Johann Christoph Friedrich. Su pensamiento se recoge en su libro traducido al español como Gimnasia para los jóvenes, de 1793, en la que clasificaba la gimnasia en dos tipos, la natural y la artificial. La gimnasia natural fue desarrollada a fondo por el sueco Per-Henrik Link, que fue el fundador del Royal Gymnastic Central Institute en Estocolmo en 1813. Pero el padre fundador fue reconocido por la gimnasia moderna fue el alemán Friedrich Ludwig Jahn, fundador del movimiento Turberlin, una suerte de asociación de clubes de gimnasia en Berlín. Su concepción avanzada de la gimnasia quedó registrada en el libro El arte alemán de la gimnasia en 1816, cuya coautoría compartió con su asistente Erling en el primer festival de gimnasia de Alemania, que fue el Turfens. Ahí tenemos una imagen del Turfens que se celebró en Comburgo en 1860, siguiendo la escuela de Jahn. Ya para no extendernos más, la gimnasia llega a nuestro país en el año 1940, y esto se da por los conocimientos que tenía un sacerdote los conocimientos que tenía un sacerdote de Suecia y Alemania, los conocimientos que tenía un sacerdote italiano llamado el padre Moser, quien se radicó en Bogotá en el Colegio Salesiano León VIII, donde empezó dirigiendo grupos jóvenes de excelente calidad. En 1946 ya se realizaron los primeros Juegos Bolivarianos en la ciudad de Barranquilla. Para estos Juegos llegó al país el argentino Jorge Carranza, quien preparó al equipo nacional para dicha competencia. Su lugar de entrenamiento era la Universidad Nacional de Bogotá, donde los fines de semana se reunían todos los practicantes de gimnasia. El norteamericano Charles Pons llegó al país en el año de 1954 y se radicó en la ciudad de Bogotá. Conformó equipos de hombres y mujeres y le enseñó las técnicas y metodologías de los ejercicios gimnásticos en los 4 aparatos femeninos y 6 masculinos. De esta manera organizó el primer equipo nacional de gimnasia con estudiantes de la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional. Gracias.